Victoriano Huerta, hijo de Jesús Huerta, mestizo y Refugio Márquez, indígena de la etnia huichol, nació en Colotlán, Jalisco, en 1845. Durante la Guerra de Reforma, el general Donato Guerra, de paso por Colotlán, solicitó un secretario. Huerta, que contaba entonces con 15 años, se ofreció para el puesto. En recompensa a sus servicios, recibió una beca para estudiar en el colegio militar. Nadie habría podido imaginar que aquel joven soldado sería, medio siglo después, presidente de México y asesino intelectual de otro presidente. En el colegio destacó en matemáticas y astronomía. Se dice que Benito Juárez lo elogió por su excelente nivel académico con estas palabras: «De los indios que se educan como usted, la patria espera mucho». Desde su juventud tuvo problemas con el alcoholismo, adicción que nunca superó, y que finalmente desembocaría al final de su vida en una cirrosis hepática. En 1894, a los 49 años de edad, alcanzó el grado de coronel. Participó después en las campañas que el gobierno porfirista lanzó contra los indígenas yaquis en Sonora y contra los mayas de Yucatán y Quintana Roo. Al terminar esta operación, Huerta fue ascendido a general brigadier. Pese a sus éxitos, parece que Porfirio Díaz nunca confió plenamente en él. Entre 1907 y 1909, Huerta residió en Monterrey, donde trabajó como jefe de obras públicas de su amigo, el general Bernardo Reyes. Cuando éste partió a Europa, desterrado por Porfirio Díaz debido a sus ambiciones políticas, Huerta regresó a la capital como profesor de matemáticas. Al estallar la revolución en 1910, pidió su reincorporación al ejército porfirista. Cuando Díaz se vio obligado a renunciar, Huerta recibió la encomienda de escoltar al dictador hacia Veracruz, en su camino al exilio. Muy probablemente, desde entonces albergó un odio profundo y oculto hacia Francisco I. Madero. Durante el gobierno del presidente Francisco León de la Barra en 1911, Huerta participó en las acciones de hostigamiento contra los zapatistas, que después contribuyeron a la ruptura de Zapata con Madero. Al llegar Madero a la presidencia, le retiró todo mando de tropas. Sin embargo, debido a la rebelión de Pascual Orozco en 1912, se le encomendó partir al norte a combatir a los sublevados. Su campaña contra Orozco fue un éxito y regresó triunfalmente a la Ciudad de México. Curiosamente, en el desempeño de esa tarea estuvo a punto de fusilar a su entonces compañero de armas, un tal Pancho Villa, por insubordinación. El 9 de febrero de 1913, al inicio de la llamada Decena Trágica, el general Manuel Mondragón se rebeló contra Madero en plena capital del país y liberó a otros 2 generales muy cercanos a Victoriano Huerta, prisioneros por haberse levantado contra el gobierno: Félix Díaz y Bernardo Reyes. Huerta rápidamente se puso a la orden de Madero y este lo eligió comandante militar de la plaza. Madero viajó a Cuernavaca para traer a la división del general Felipe Ángeles como refuerzo, dejando con toda confianza a Huerta como el protector de su gobierno. Para su desgracia, Huerta entró en conversaciones secretas con los sublevados y se pasó al bando enemigo. Un personaje importante en estos sucesos fue el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson, quien persuadió a Huerta de consumar su traición. En su propia representación diplomática, Huerta firmó con los golpistas el llamado Pacto de la Embajada. Huerta manejó la situación militar minuciosamente a su favor. Mandó a 500 hombres de un batallón de caballería a su segura muerte a atacar la ciudadela, que él sabía defendida por cañones y ametralladoras. Retrasó y aterrorizó a la población de la ciudad con incontables cañonazos a edificios particulares. Gustavo Madero, hermano del presidente, supo de la traición. Con determinación apresó y desarmó a Huerta, presentándolo ante su hermano para que rindiera cuentas. Sin embargo, Francisco terminó por devolverle la confianza a su general y selló, con ello, su suerte. El 18 de febrero, Huerta apresó a Madero. Al día siguiente fue obligado a renunciar y la presidencia recayó en el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain. Él solo ejerció el cargo 45 minutos, lo suficiente para nombrar a Victoriano Huerta ministro de Relaciones y renunciar a su vez, con lo que Huerta se convirtió en presidente de la República. El 22 de febrero, cuando eran conducidos a la penitenciaría, Madero y su vicepresidente Pino Suárez fueron arteramente asesinados por órdenes de Huerta. El 4 de marzo de 1913 llegó a la presidencia de Estados Unidos Woodrow Wilson, quien desconoció el gobierno de Huerta y reprobó los actos del embajador Henry Lane Wilson, a quien destituyó de su cargo. La presidencia de Huerta duró cerca de 1 año y medio. Comenzó por retirar de sus cargos a muchos miembros de su gabinete, ya que le estorbaban para gobernar. Reprimió a los partidos de oposición y arrestó a todos los diputados federales. Ante esto, la Cámara de Senadores acordó su disolución, con lo que eliminó finalmente al Congreso.
Por último, Huerta se hizo cargo de los ministerios de Gobierno, Hacienda y Guerra. Al mismo tiempo, Huerta se vio obligado a combatir a los revolucionarios que desde marzo de 1913 desconocieron a su gobierno y llamaron a la lucha para deponerlo y restablecer el orden constitucional. Al frente de estos revolucionarios constitucionalistas se hallaba el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. El avance arrollador de los revolucionarios fue sumando derrotas para el ejército huertista, la más terrible de ellas la batalla de Zacatecas de junio de 1914. En julio de ese año, la situación de Victoriano Huerta se hizo insostenible. Disolvió su gabinete, renunció y le entregó el poder a Francisco S. Carvajal. Los revolucionarios, con Álvaro Obregón al frente, llegaron a las puertas de la Ciudad de México y con los tratados de Teoloyucan firmaron su rendición. Huerta partió al exilio a Londres y Barcelona. En España, en 1915, ya iniciada la Primera Guerra Mundial, entró en contacto con agentes del gobierno alemán que le ofrecieron recursos para retornar al país y organizar un golpe de Estado que lo regresara al poder, pretendiendo con ello distraer a Estados Unidos. En marzo, Huerta inició en Nueva York la organización de su golpe con la ayuda de exsoldados federales, antiguos porfiristas y aún exrevolucionarios como Pascual Orozco. Cuando preparaba su entrada a nuestro país desde Nuevo México en junio de 1915, fue aprehendido por los estadounidenses junto con Orozco, acusados de violar las leyes de neutralidad. Debido a que Orozco escapó y a las amenazas contra la vida de Huerta, el gobierno de Estados Unidos los recluyó en una instalación militar. Aunque fue declarado culpable de conspirar para iniciar y emprender una expedición militar, fue liberado debido a su grave estado de salud a causa de una cirrosis hepática provocada por una vida de alcoholismo. Murió pocos días más tarde, el 13 de enero de 1916.